les voy platicando para los que están acá, como están compartiendo por ahí, este es nuestro último metachat del año en el que, pues bueno, estamos justo en un día transmitiendo desde México, desde Ciudad de México, unas horas después de que terminó el famosísimo partido de definición en la Copa del Mundo, que ahorita platicaremos un poquito más, pero justo pues en donde estamos es en estos momentos del año en donde toca mucho hacer análisis, toca mucho hacer una evaluación de eh, el, pues qué sigue en las compañías, a dónde queremos llegar. Parece que son temporadas de distracción, parece que son temporadas en las que tenemos que, o hay otras cosas que pudieran sonar más importantes, o algunas industrias que se mueven mucho más que otras, algo otras que se desaceleran. Sin embargo, pues hay temas que son muy relevantes y que justamente son los que vamos a comenzar a tocar por acá. Eh, Quisiera ir dando la bienvenida a Víctor Sánchez, también del equipo de Metamap, que está por acá. Vic, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, bien, gracias y también bienvenidos. eh, y también encantado de también platicar con ustedes y también conversar sobre compliance. Y nada, pues ahora sí que bienvenidos todos. Vale, y pues vamos a ir también sumando a la conversación a Elena Barajas, que es nuestra invitada el día de hoy. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal se siente la tensión, la emoción después del día de hoy que fue pues de altibajos? Fue de, yo sé que, pues bueno, yo espero que hayamos dado todo, aunque no hayamos metido ningún gol, pero pues teníamos todos mucho la expectativa de poder subir a la siguiente categoría. Pero bueno, Sí, ya caray, será para el fue, siguiente. fue una, fue una, fue una corta carrera la de la selección en esta Copa del Mundo. Justo pues una semana duramos en este enfoque, pero al final pues seguimos adelante. Creo que se siguen por ahí sumando invitados. Bienvenidos a los que van conectándose, van sumándose a esta charla. Eh, Como un nuevo recordatorio, pues les platicamos, estamos desde Metamap haciendo esta serie de iniciativas y conversatorios, charlas en línea que nosotros le llamamos metachats, para discutir y hablar y tener diferentes puntos de vista sobre temas que pues de alguna u otra forma pueden influir ciertas industrias, ciertos negocios, ciertos momentos, ciertas temporalidades. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el compliance, este famoso aspecto que algunos negocios cargan más que otros, pero en el sector financiero, en el sector de plataformas fintech, plataformas tecnológicas, startups, digitalización, incluso para otras industrias alrededor del mundo de servicios financieros, pues es un tema muy relevante que comienza a ser estratégico y que se vuelve fundamental el incluirlo dentro de las diferentes perspectivas de negocio. Y pues por eso en estos momentos me gustaría comenzar a pasarle la palabra a Víctor Sánchez del equipo, para que pueda arrancarse con la introducción de nuestra invitada especial del día de hoy. Víctor, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Ramón. Bien, Elena. Oye, pues encantados porque seas nuestra speaker. Bueno, es un honor el hecho de que, bueno, todo lo que has hecho y también experiencia, también compliance, lo que haces hoy, creo que también es sumamente importante. Este regulatory compliance, de este officer en todo de este Uber México. Y igual la TAM es súper importante y la que estamos muy contentos. Y tocando un poco ese rubro y también haciendo esta analogía con respecto hacia el fútbol, ¿no? Que hoy no clasificamos, ¿no? Que fue por No diferentes clasificado. aspectos, ¿no? O sea, digamos que ahí creo que el tema de compliance también implica bastante, ¿no? Creo que pues, el compliance se puede también implementar en diferentes ámbitos, también diferentes industrias, y en el fútbol no es excepción, ¿no? Creo que en el fútbol mexicano, tanto los directivos a nivel también de sistema, también lo que está backstage,
es en donde no hay compliance y es donde no permite que nuestro fútbol a nivel, pues en selección, llegue más lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también por ser el webinar que es acerca de compliance y también pues también el fútbol, tener el mundial, me gustaría tocar eso, ¿no? Que nos platiques de qué manera impacta el compliance en el sector fintech, las big techs, de qué forma impacta, ¿no? En diferentes startups, ¿no? Que a lo mejor son detalles finos que no se ven, es como en el fútbol, que a lo mejor y solamente se ve pues, al técnico y también a los jugadores, pero no se ve a todas las A todo el personas equipo atrás. que hacen esta regulación, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poquito acerca de esta complejidad, de cómo unir todos los ángulos, cómo unir todos los aspectos, con la finalidad de que las compañías puedan cumplir con un compliance a nivel estratégico y que esto nos lleve pues a conseguir pues éxito, ¿no? Que nos llegue pues, a conseguir resultados, como a nivel Sí, compañía, pues a ser rentables, a tener confianza. Entonces, pues te escuchamos y pues justo. platícanos, Elena. Así que Pues te todo entiendo tuyo, muy bien. el micrófono. Primero, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que cuando me dijeron que pudiéramos platicar de compliance y decir por qué no es aburrido, me encantó la idea. Creo que el tema de compliance es muy rico y es muy divertido y dinámico si lo quisiéramos implementar de una nueva forma, ¿no? O sea, no como estaba en los bancos. Por ejemplo, me gustó mucho la analogía que usaste, Víctor, sobre para que un equipo de fútbol llegue a ser ganador de la Copa del Mundo, pues va más allá de los jugadores y el entrenador. O sea, viene todo un equipo detrás de mercadotecnia o a lo mejor nutriólogos, médicos que te están apoyando, ¿no? Y llevo el compliance así, de esa manera. O sea, el compliance no es la fuerza de venta que obviamente es la que hace que tengas ingresos, pero sí es ese brazo que te permita tener un crecimiento sustentable o que te permita tener un crecimiento abundante de acuerdo a los riesgos que estás asumiendo, ¿no? Entonces, lejos de ser un impedimento, creo que se puede usar como un aliado. Hoy día crear como una nueva manera de ver el compliance más proactivo en vez de reaccionar cuando ya es que tiene como el problema o el juego. Entonces, justo creo que ahorita en el mundo de las startups eso es súper importante y también para las que no son startups, de que se pueda ver que se puede cambiar la dinámica de un compliance dentro de la empresa. Pero no sé si quieran que chequemos las slides. Les Claro, preparé claro, unas está slides perfecto, Elena. pequeñas. Así que dale, por favor. Y hablábamos de las startups. Sé que aquí creo que en la audiencia tenemos empresas que no son tan jóvenes. Pero bueno, generalmente, ¿qué se puede ver en una startup a diferencia de una empresa tradicional? El compliance es muchísimo más dinámico. ¿Por qué? Porque la misma empresa también está basada en, como está basada en tecnología, tiene una capacidad de crecer muy rápido y obviamente hacer cambios también al mismo tiempo. Por eso cuando personas se cambian de un sector a otro, por ejemplo, yo me moví de haber estado en un Citi, en un ICBC, a moverme a un Uber, te das cuenta que hay un gran choque cultural, ¿no? Sobre en el que son como utilizan esquemas disruptivos para tener una capacidad de adaptarse al mercado. Y eso lo podemos ver con Mercado Libre, ¿no? Creando Mercado Pago, sacando el tema de las plataformas para aceptar las tarjetas, ¿no? Una aplicación en donde puedes hacer depósito, pago, recibo y verse que se adapta a las necesidades del cliente. Y ahí mismo se ve detrás, o sea, también un agente de compliance y el agente del compliance, ¿qué es lo que asegura? Pues que esta startup pueda crecer de forma responsable, sustentable, íntegra, transparente, ¿no? Donde le des confianza al usuario porque sabes que no se van a robar la información, que estás ofreciendo un producto dentro del cumplimiento de la ley, ¿no? Ya sean temas fiscales, de lavado de dinero, ¿no? Conflicto de interés, personas políticamente expuestas. O sea, que cada decisión que se tome para crecer el negocio se consideren los riesgos y se hayan implementado los controles adecuados. Entonces, aquí por eso la pregunta es, ¿y compliance qué ofrece para cumplir ese objetivo, no? Yo quiero ser la super mega startup o el unicornio
o también a lo mejor dices, empresas, quiero que la carga económica de tener un compliance tan pesado deje de ser tan pesado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo cumplir ese objetivo? Y, y parte de lo que debemos de hacer, ¿no? Es implementar las mejores prácticas, o sea, con temas de integridad y un buen gobierno. Cuando no se tiene claro un rol o una responsabilidad directa del compliance, es difícil que esto lo pueda aplicar. Esto que crea una directriz, ¿no? Una expectativa de que sabes que hay alguien que siempre te va a estar avisando. Qué bueno que estás tomando esta decisión de, supongamos, sacar una billetera electrónica, pero considera que tienes que cumplir con A, B, C y D, y si no la cumples tienes una sanción. O sea, estás dispuesto a asumir el riesgo, ¿no? Y obviamente siempre alimentando el espíritu de que se cumpla con la regulación, ¿no? Creo que el gran reto de un head de compliance o de alguien de compliance es sensibilizar a todos los equipos, no importa si son de finanzas, de negocio, de auditoría, a que en todo movimiento operativo en sus procesos que ellos realicen, siempre estén contemplando la gestión de posibles riesgos asociados. Y que cuando una vez que identifiquen el riesgo, pues generen un plan de mitigación para decir, ok, no quiero perder tanta plata, porque creo también fielmente que el objetivo de un compliance es, si ventas generó 100 millones de dólares, yo quiero que te quedes con la mayor plata posible de revenue, o sea, de utilidad. Y eso va a ser evitando pérdidas operativas, a lo mejor evitando pérdidas, disrupciones en el proceso de producción, evitando multas, ¿no? Todo esto ayuda para que tú puedas mantener tu revenue como fue que lo esperaste. Pero eso es posible con esta importancia de ser capaces de sensibilizar a la gente del negocio, es decir, tienes que estar considerando la gestión de riesgos en cada cosa que hagas. Que pienses si estás dispuesto a asumir ese riesgo y también eso va a conllevar a tener una estructura organizacional mucho más madura donde va a haber políticas y procedimientos. Esto que da pues mayor confianza a inversionistas, da mayor confianza a nuestros clientes. Y eso es lo que puede hacer que una empresa que tiene muy buenas ideas de negocio, ¿no? Que es revolucionaria, a lo mejor como fue una vez Uber en su momento, pueda seguir creciendo de manera sostenible. Y espérame tantito que ya se me secó la boca. No sé si a algunos de ustedes les hace sentido. Me gustaría ver en el chat si me pueden poner si es algo con lo que se relacionan, les ha pasado. Quisieran que fuera su compliance más así. Igual creo que es un buen momento para hacer esa pausa, Elena, porque justamente en los participantes que tenemos el día de hoy tenemos incluso compañías que están basadas en México. Por ahí veo empresas del sector de educación, veo empresas del sector de seguros, algunas empresas también de Centroamérica. Eh, Creo que algo interesante de lo que mencionas también es cómo esto evoluciona, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo lo dijiste. Uber, una empresa revolucionaria en su momento, llega a un nivel en el que tienes que volver a replantearte dónde estás, cómo operas, para transformarte en un negocio sostenible, ¿no? Que justo en el Correcto. contexto, lo hablábamos en la previa del partido, hablábamos de que pues el contexto a veces macroeconómico es muy complicado, y a veces los procesos internos que se tienen que seguir, especialmente en sectores muy regulados como el financiero, como pues estas áreas, ese balance comienza a ser muy importante, ¿no? ¿Qué podrías comentar para estos tipos de empresas que tenemos en la audiencia, pues que están en realidades distintas, en países distintos? ¿Cómo todo eso juega en una estrategia de cumplimiento? Ok, pues justo en la siguiente parte del tema habla sobre el índice de proporcionalidad del compliance, porque creo que al final cuando tomas todas las decisiones no puedes solamente pensar en lo que es inmediato, sino en una 5-year plan. Like a 5-year plan, creo que para cualquier, un plan de 5 años, discúlpeme, soy luego muy pocha. Entonces, este plan de 5 años, pues te permite tener una estrategia de a dónde quieres llegar. O sea, qué es lo que deseas hacer, ¿no? A lo mejor requieres tener más utilidad, más clientes, ¿no? Mayor confianza en el regulador,
menores observaciones de auditoría. Entonces, por eso les ponía al final de esta slide, o sea, considerando, ¿no? En la toma de decisiones el principio de proporcionalidad. ¿Y qué es el principio de proporcionalidad en el compliance? Es que el tamaño sí importa. O sea, lo que le diría a empresas que aunque no estén en startups o no estén en el tech, pero como si están en la educación, están en seguros, tienes que adaptar un programa de compliance que sea un traje a la medida, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo al tamaño de tu negocio, ¿no? De acuerdo al tamaño de la operación que tienes. O sea, debe estar siempre orientado pero al cumplimiento del programa y pues obviamente al cumplimiento de la ley, pero hay diferentes formas de cumplir. A muchos les gustaría seguir cumpliendo como si fuesen un Citibanamex, ¿no? Por ejemplo, que está tan regulado por la autoridad estadounidense que no pueden fallar. O sea, su política es 100% de cumplimiento y por ende lleva un programa muy costoso, costoso en tema de dinero, recursos, organización. Pero todas las empresas necesitan un compliance como lo tiene Citibank. No, la realidad es que no. Aquí lo que se tienen que aplicar es modelos de compliance ajustados a la realidad de la organización. Saber que a lo mejor qué tipo de herramientas puedes necesitar, ¿no? En donde tengas mayores indicadores. eh, y obviamente siempre buscando el mayor impacto con el menor esfuerzo bajo metodologías ágiles. Y a mí lo que me ha funcionado mucho es usar la tecnología. La tecnología para hacer el data análisis, ¿no? O el big data es una herramienta mega útil. A mí me encantan los sistemas o aplicativos que te dan estas métricas respecto a cómo pueden estar las ventas, cómo fueron los procesos del KYC en el caso de compliance, ¿no? Cuántos completaron el proceso de KYC, cuántos fueron alertados, qué tanto hubo de match del tema de los biométricos. O sea, y eso me permite uno tomar decisiones de los controles que puse fueron adecuados, debería de subirle más al parámetro de similaridad de biométricos, por ejemplo, o debería de subirle al porcentaje para hacer la coincidencia en listas. Todo ese tipo de cosas, ya sea para yo abrir más el grifo de que entren más clientes o también cerrarlo, porque hay clientes que vienen que no deseo que sean mis clientes, ¿no? Por el apetito de riesgo que yo como empresa definí. Entonces, siempre es considerando lo que se necesita y lo que hay, ¿no? El objetivo es construir confianza en el mercado y pues vínculos de integridad con sus empleados, clientes, proveedores, pero ¿cómo? Pues creando esta parte del compliance de acuerdo al tamaño que tenemos, ¿no? Algo que también pasa con el tamaño es los recursos para implementar luego son limitados. Va más allá de cómo sea tu negocio, ¿no? Tienes una empresa que está creciendo, tiene 20 empleados o a lo mejor tiene 200 empleados y pues la capacidad del equipo de tecnología, ¿no? O también de recursos económicos puede ser muy distinto. No te tienes que a veces ir por la opción más cara, como por ejemplo, yo he visto que el Actimize está en $8 millones, que es un sistema para monitoreo transaccional, pero seguramente hay otras opciones en el mercado que son muy buenas, igual que Actimize, pero son más baratas. Y un Actimize es a lo mejor para un banco como BBVA o a lo mejor un HSBC, que tienen mayor volumen de información. Entonces también es ver la aplicación de esta aplicación que tengo, ¿me da para el volumen de clientes que tengo o que espero tener? Sí. ¿Is that something that is going to work? Sí. ¿Me va a ayudar con la parte de cumplir con la regulación? Sí. ¿Esto me va a requerir mayor costo en un futuro? Pues no, porque no pienso cambiar mi modelo. O sea, ahí la toma de decisiones no solamente involucra, y algo muy importante que se me estaba pasando a decirles, este compliance nuevo, o sea, que siempre promuevo que sea más proactivo y menos reactivo, es algo que tiene mucha relación con la gente del negocio, ¿no? O sea, con la gente con los directores de las otras áreas para entender las necesidades y lograr adaptar una solución, pues, correcta. Eso es algo también súper, súper importante, además de los recursos, ¿no? Bueno, es un tema muy amplio, pero no sé qué piensen ustedes, Ramón y Víctor, de lo que platicamos. Elena, yo creo que tocas un punto vital y creo que es importante y también me gustaría saber tu visión, porque hay compañías que a lo mejor es una startup, como tú bien comentas, que a lo mejor hoy no tiene un cierto volumen, pero en ese sentido, de ir más allá, o sea, ¿tú qué recomiendas? Que automatizar
su compliance desde antes, automatizarlo ya cuando hay un cierto volumen. O sea, ¿en qué momento una startup eh, da, da su lectura? Da esta lectura en la cual ya sabes en qué momento aplicarlo. A mí me gustaría, si nos puedes dar un tip, si nos puedes decirte en lo que has vivido, o sea, desde un banco, desde una startup. De que da su lectura, o sea, de que llega, Sí, o sea, ¿en qué momento es bueno empezar a automatizar ya tu compliance, que no sea manual? Porque hay compañías que nos dicen, oye, mira, yo todavía no estoy en ese momento, hasta que tenga un cierto volumen ya voy a empezar a hacerlo más automático. O sea, ¿tú qué sugieres? Que sea como un aspecto, o sea, am, ¿no? yo O sea, como sugeriría en qué que, momento es bueno eso. sí, sí te entiendo. Yo sugeriría que fuera, tendrá que ser parte de tu plan de los 5 años. O sea, ser lo más digital y lo más automático desde el principio. Yo sé que suena como muy fantasioso, ¿no? Pero creo que no lo es. O sea, quizás primero tienes que empezar con algo muy básico, pero siempre estar evolucionando en automatizar las cosas. Eso te ayuda muchísimo porque disminuyes mucho los riesgos operativos, el riesgo de que se puedan equivocar manualmente o que haya a lo mejor pérdida de información, ¿no? Alteración de registros que no deben de alterarse por temas de auditoría. Entonces, try to keep it first, o sea, desde un inicio intenta hacerlo más digital y lo más automatizado, porque lo que estás haciendo hoy no es para solamente usarse en los siguientes 6 meses, sino en los siguientes 4 o 5 años. Entonces, creo que la primera parte desde un inicio tiene que ser automatizada con bases muy fuertes en segregación de información, segregación lógica, ¿no? Este, aplicativos que se adapten con los otros sistemas que tienes, pensando en que estás creando un ecosistema y siempre pensando en cómo esto puede funcionar para más en un futuro. Y creo que luego las personas lo dan por sentado, ¿no? Que todo va a funcionar y va a fluir y no se dieron cuenta que compraron una Mac y el teclado lo compraron de Windows. Entonces, después tienes que comprar un adaptador para poder conectar tu teclado con este y si no, al principio debiste ver que pues tu computadora era Mac y que el teclado, no importaba la marca, tiene que ser compatible con la Mac, ¿no? Si no vas a hacer un gasto adicional. Creo que mucho eso también sería como mi opinión sobre meter tecnología desde un inicio. Piensen que Súper interesante. estás buscando tu cliente, ¿no? Súper Buenísimo. interesante, Elena. Creo que voy a aprovechar el espacio para también compartir un mensaje que tenemos acá de la audiencia. Nos comenta César de iBillete que justo en esta evolución, para empezar, a mí me encanta cómo simplificas toda una estrategia de compliance, creo yo, en 3 notas. Y estas son mis anotaciones para el equipo que estoy aquí tomando y que ratito compartimos. Pero creo que este principio de proporcionalidad, como su nombre lo dice, yo lo siento como una liga, ¿no? Tiene que ser como una elasticidad que en donde por un lado jala el tamaño del negocio, el momento en el que está. Si es un equipo chico, que es justo lo que menciona César, en donde pues le toca a lo mejor a los fundadores, le toca a lo mejor al equipo de marketing, al equipo de operaciones, hacer esa validación manual de usuarios, hasta el momento en el que dices, oye, pues ya llevamos un año operando, y nuestro plan de 5 años es justamente pasar de 1,000 usuarios a 10,000, 20,000, 100,000 usuarios, y eso nos va a requerir este tipo de inversiones, este tipo de estandarización, este mercado. Me encantó lo que dijiste también de identificar el canal en donde, pues en donde vamos a tener ese acercamiento, ¿no? Porque no es mismo una venta persona a persona, donde puedes comprobar cosas como la identidad o que si vive o no la persona, a los servicios digitales, que hoy es el 100% casi de nuestras vidas. Y Justo. me encanta eso, que creo que aquí la pregunta que haría antes de pasar a la siguiente fase y tal vez dejar más espacio para que sigan participando en dejarnos sus comentarios es en esos momentos de análisis, de planeación, en donde toca que alguien se ponga la cachucha de compliance y como bien dice César,
en esos momentos iniciales puede ser pues todo un equipo de cumplimiento o el mismo founder o la persona de operación o el abogado de la empresa o el despacho. ¿Cómo traes estas cosas a la mesa? O sea, ¿qué son las tres cosas que tienen que traer a estas sesiones de planeación para poder alinear y ver en dónde y cómo hacer este ajuste de su nivel de riesgo, de su apetito de riesgo basado en pues, las necesidades de crecer? Wow, qué pregunta tan interesante. Está muy buena. Y yo creo que es algo que he aprendido mucho ahora en mi experiencia en Uber, el, el ser como mucho más directa y más cruda, sobre todo en decir claramente, ok, tenemos que cumplir con 5 cosas, ¿no? Todas traerlas súper bien fundamentadas de vienen por la regulación o vienen por políticas internas, ¿no? Todo entender el background de esto te puede causar pérdida de licencia para el caso de entidades que tengan estén sujetas a una licencia de la CNBB, ¿no? Esto te va a causar nada más multas, ¿no? Y el rango más o menos de las multas, porque tienes que tener esa data para decirle, ok, yo te voy a poner las cosas bajo la mesa porque vamos a decidir si voy a poner un ejemplo, vamos a contratar a Metamap o no, porque no tenemos un sistema de clientes. Entonces, el riesgo de no contratar a Metamap y quedarnos con nuestra aplicación actual que no nos ayuda a cumplir con las regulaciones, vas a tener multas, puedes tener una pérdida, ¿no? O sea, siempre hablo de eso, los riesgos, por qué estamos obligados para amarrarlo, ese impacto si va a ser económico, ¿no? Si también va a haber un impacto reputacional y también pensar en, o sea, la relación con el regulador cuando esto se identifique, de se puede debilitar, ¿no? Entonces lo pongo a la mesa y le digo, a ver, si depende qué decisión tú tomes, estos son los posibles impactos que tú vas a tener. Si quieres cumplir a medias, entonces quizás tu multa se vaya a $50,000. ¿Quieres quedarte cumpliendo menos? Pues te va a costar unos $2,000,000 al año. You say if you can take it or not. Ya creo que cuando solamente se habla de, es que tendríamos que hacerlo, porque mucho lo digo yo antes como comprar en los CLs, es que se tiene que hacer. Y es como, sí, pero ¿qué pasa si no lo hago? Como que siempre era el speech, ¿no? Y cuando alguien me preguntó, se me dice, ¿qué pasa si no lo hago? O sea, quiero saber cuánto me cuesta. Por eso te hablaba de mi experiencia en Citi, donde tienes que cumplir al 100 y en Citi, por el tema de cultura y programa tan intenso que tienen, es cómo sí puedo cumplir, ¿no? Y generalmente cuando estás en una empresa que es mucho más dinámica o que los recursos son más limitados, o sea, ¿de qué manera puedo cumplir para que no me multen de la manera más efectiva? Ni siquiera se trata de voy a incumplir, sino quiero cumplir igual que Citibanamex, pero no quiero que me cueste $8,000,000 porque no los tengo ahorita. Quiero que me cueste 1,000,000. Entonces, creo que es ir con ellos, o sea, y plantear eso de tengo esta solución, o sea, te voy a decir el por qué si no lo cumples, ¿qué va a pasar? Y soluciones más efectivas para cumplir lo mío, los temas de compliance, ¿no? Sobre hacer sugerencias. Esas serían las cosas que yo llevo a la mesa y siempre pensando que al final, pues el negocio lo que quiere es vender, ¿no? Y yo estoy para apoyar esa venta, pero de la forma más segura. Y así, siendo honestos, la verdad, la honestidad es la primera carta, yo creo. Justo, me encanta. Creo que es este tema, en mi experiencia también, siempre se agradece, ¿no? Cuando esta conversación es difícil, estas conversaciones difíciles se tienen. Y creo que aquí el mensaje claro que dices es, hay que ser proactivos y hay que tenerlas. Hay que hablar de los impactos, hay que hablar de esos resúmenes, pues sí, todo lo que puede llevar. Elena, si quieres pasamos a la última slide para poder tener un espacio de Sí. preguntas. Creo que por ahí tenemos a Laura también con algunos comentarios. César tal vez tiene algunos comentarios más. Y la invitación abierta para el resto. ¿Cómo aplicamos este principio, Elena? Veo que acá hay como una serie de temas, algunos ya lo vimos, creo que este sería como el checklist, ¿no? La Biblia, Eso por sería ejemplo, Laura exacto. nos preguntaba cómo traer esto, qué recomendaciones traeríamos para agilizar esta conversación internamente. Creo que aquí hay algunas cosas que podemos comentar, ¿no?
justo cómo puedes agilizarlo dentro de tu empresa. Sentarse a platicar, literal, alinear expectativas, ¿no? Alinear entendimientos, porque luego no entendemos lo mismo, no esperamos lo mismo. Y yo creo que cuando todos estamos alineados sobre cuál es el objetivo final de la empresa, que a lo mejor puede ser crecer, crecer de forma sustentable o crecer de forma responsable, vamos encaminados hacia la misma cosa o también la misma toma de decisión, qué tan arriesgados vamos a ser. Creo que lo que más funciona es estar en constante comunicación con tus pares y estar buscando soluciones alineadas a esos objetivos del equipo. Súper. Estoy acá revisando, antes, creo que un punto que compartes acá, por ejemplo, el tema de lavado de dinero, el tema de la cultura ética de la empresa. Creo que no hemos hablado tanto de estos temas. Mencionaste un poquito de qué tanto abrir el grifo, qué tanto cerrarlo, hacer esos ajustes del negocio. ¿Cómo impulsarías este tipo de culturas? No quisiera decirle como de prevención o de candado, que siento que es una de las percepciones grandes que se tiene con la regulación, que es a veces son muy rígidas y son muy fuertes para cierto tipo de negocios, pero también algunas veces se convierten en parte de cultura, ¿no? Mencionabas el tema de Citi, empresa de toda la vida, gran banco internacional basado en Estados Unidos. Creo que yo diría la escuela de la regulación, el compliance, de la prevención del lavado de dinero de Estados Unidos es muy distinta quizás con la percepción latinoamericana, con la percepción europea, pero para un país como México, para Centroamérica, o sea, ¿cómo traes y cómo comienzas a tener estas conversaciones que en cierto sentido llegan a ser hasta éticas, ¿no? Llegando, por ejemplo, a temas de lavado de dinero, impacto. Si ya tenés tecnología, si ya se tomó la decisión, si ya se tomó la decisión de crear y mejorar estos procesos, hacer estos ajustes, ¿qué le diría bien a los que estamos acá para cuando nos toca tener estas conversaciones con los equipos de negocio, decir, oye, aquí esto va más allá del deber ser, ¿no? Bueno, este es casi que el deber ser, este es un tema de responsabilidad que creo que vale la pena tocarlo. Sí, porque ahora las empresas, más allá de querer ser profitable, también quieren ser responsables, ¿no? Por eso se preocupan en estar a lo mejor en iniciativas ambientales, ¿no? En apoyo a animalitos o apoyo también a causas como refugiados, huérfanos. Bueno, o sea, también es parte responsable ser coherente pues con lo que estamos haciendo. En mi experiencia ha sido difícil, o sea, en empresas como un Citi, en donde no había una sensibilización a lo mejor en el senior management sobre el compliance y que todos éramos responsables de ello. Entonces, cuando tú traías un problema como el que tú acabas de decir de, oye, ya implementamos todos los controles de un sistema en donde checa el KYC, ya identifique perfectamente que es Elena Barajas, pero al momento del transaction monitoring veo que me están haciendo un fraude en cajeros automáticos metiéndome plata, ¿no? Necesito parar el flujo y limitar la recepción de dinero en cajeros automáticos, o perdón, de retiro. Si tú llegas como compliance así, es difícil porque le estás diciendo al negocio, necesito que cierres el grifo de tu negocio en donde limites a lo mejor la salida de dinero o limites la entrada de ciertos tipos de clientes. Pero creo que si, si no has tenido como una sensibilización adecuada con tus pares, por eso te decía mucho de la comunicación, hablar de que los riesgos son en conjunto, porque no se trata de que yo asuma riesgos como compliance, o sea, de decir, vénganse todos los lavadores de México aquí a lavar, sino es la empresa la que lo está diciendo y la empresa lo somos todos los directivos. Por eso en las slides hasta dedicaba esto de sensibilizar literal a los empleados y a los colegas en, en que cada vez que ellos hagan una acción, o sea, consideren la gestión de riesgos. Porque entonces esto va a crear mayor empatía para que cuando el compliance suba estos temas, ellos digan, sí, ya sé,
es que esto nos podrían meter aquí un gol y capaz que tenemos un periodicazo. Y es claro, sí, nos lo pueden meter y déjate de eso, nos pueden meter la multa. Entonces, ese tipo de conversaciones son, ¿no? Quizás nos vamos a enfrentar con mucha gente de, pues es que a mí no me importa, tú ve qué haces, ¿no? Sí va a haber mucho de eso y me ha tocado muchísimo de eso, pero mucho se trata de crear esa relación, o sea, y de sensibilizar. Y al final, pues también luego las consecuencias, desgraciadamente, a veces se tiene que llegar a una multa para que digas, I told you, ¿no? Luego de ahí, a veces de la multa cambian las cosas o después de que pasó auditoría interna. Pero sí son conversaciones difíciles, pero eso implica, las conversaciones difíciles implica que vayan a tener un compliance mucho más maduro y más efectivo, porque se va a adaptar, ¿no? Se va a adaptar también al ecosistema tan cambiante que tenemos. O sea, por ejemplo, hoy día, tú lo sabes mejor, Ramón, nunca te hubieras imaginado que ibas a poder hacer la creación de una cuenta a través de tu celular. O sea, en donde pudieras meter como todos tus datos, ¿no? Pudieras recolectar tu INE, cómo se hace la validación con Renapo, o sea, que por ejemplo sé que lo hace MetaMap, ¿no? Donde hace la validación de Renapo con el INE, te comprueba, te mide unos biométricos, ¿no? Y puede decir, ah, ok, sí es Elena, la de la identificación, con la prueba de vida que hice. Esto pues no sé, no quiero decir si es mágico, pero al menos que vengo de una generación en donde no nací con las computadoras, claro que es mágico, o sea, nunca te hubieras imaginado algo así. ¿Y qué pasa? Pues también el compliance evoluciona con eso, ¿no? Con las necesidades del mercado en crear, pues, estas soluciones en donde no necesitas ir a una sucursal. Sí, justo. Siento que esta magia, y a mí lo que más me sorprende, y claramente trabajando en una compañía como MetaMap, es lo que viene. O sea, viene una cosa, un cambio mucho más acelerado. Y aquí hay dos preguntas que nos hace, voy a combinar una pregunta que nos hace César con otra que hace Laura, que siento que van un poco de la mano. César nos comenta que no hay equipos externos, entiendo yo, como contadores o asesores o le cuesta o ha costado, a veces cuesta en el mercado encontrar alguien que entienda cómo las fintechs o las empresas digitales o los que ofrecen productos digitales tienen que operar en este entorno de compliance. Y Laura nos pregunta justamente en qué momento, a lo mejor, o sea, qué tipo de empresa, qué tipo de necesidades, cómo identificar cuando se necesita ayuda y si esa ayuda debería ser o podría ser un externo, qué preguntar tal vez, cómo evaluar estos proveedores o ayuda externa o en qué momento buscar algún profesional pues como tú que pueda apoyar a construir estos procesos internos. ¿Qué podrías compartirnos? Mm, Mira, Laura, esto va a ser conveniente, pero yo además de trabajar en Uber, doy consultoría en compliance, ¿no? Para estos temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo o de gestión de riesgos. Y muchas veces las empresas, creo que hay dos escenarios. Cuando eres una empresa muy joven y no tienes un compliance, generalmente la mejor opción es tener un externo en lo que está suficientemente robusta para contratar a un experto que sea full time para ti, pero que en el inicio de la operación te ayude. Pero en muchos otros casos, que es la mayoría de mis casos con mis clientes, que tienen expertos en su equipo, ¿no? Gente con muchísima experiencia y muchísimo background, que al final hay temas mucho más especializados como diseño de modelo de riesgos o la metodología de enfoque basado en riesgos, que requieren mayor especialización, ¿no? Entonces, ahí sí conviene que tú vayas con un experto y le digas, oye, pues quiero hacer esto y la verdad es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero sí sé que necesito. Y creo que esa es la mejor forma en la que tú puedes pedir ayuda. A mí me ha pasado así, gente que es muy buena dentro de la empresa, pero me dice, no soy experta en crear modelos matemáticos para definir el grado de riesgo de los clientes. ¿Me lo puedes hacer? Claro que sí, o sea, y se hacen ese tipo de cosas. A veces también se pide la consultoría de compliance cuando se requiere reestructurar las funciones o reestructurar el programa de compliance, que a lo mejor eso podría involucrar un assessment de cómo está tu área, en donde te diga las áreas de oportunidad que tienes para tus sistemas,
para las cosas automatizadas que, por ejemplo, decía Víctor, oye, ¿desde qué momento tendrá que ser automatizado? Y decirte, oye, si tú automatizaras este proceso, te ahorrarías un recurso o te ahorrarías ciertas horas de trabajo. Ese tipo bueno, actividades o momentos yo creo que detonarían que uno necesitara consultoría en compliance, tanto para las startups como para no startups. Súper. Pues son las 5:41, nos quedan los últimos, no quiero recordar esos últimos 7 minutos que agregó el árbitro en el juego hoy de México, pero Oh parece my que God, nos qué quedan los estrés. últimos, nos quedan los últimos 7 minutos, Elena, creo que todavía nos hay espacio para una pregunta más. Tenemos acá, bueno, César comenta sobre justamente la tecnología, ¿no? Creo que me encanta y voy a volver al principio de proporcionalidad que mencionaste. O sea, este estira y afloja, eh, no sé si alguna vez te tocó participar en estas dinámicas en donde se ponen todos en un círculo y jala tecnología y jala por un lado y luego jala por otro lado, y siento que así son los negocios normalmente, ¿no? Siento que es este balance que debe existir entre el tamaño de la empresa, el momento, el modelo de negocio, los canales en donde se opera, la ayuda y los equipos internos que se tienen, sean consultores, sea un equipo interno porque el negocio lo amerita. Y has mencionado un par de veces el tema de la tecnología. Me encantó los ejemplos que diste, ¿no? De, oye, pues voy a hacer estas validaciones, voy a trabajar más. Eh, Mencionaste también algunos casos bien interesantes, ¿no? Como este software súper carísimo que a lo mejor no es el dado. Entonces, creo que lo último que me gustaría preguntarte, Elena, es desde el ángulo de tecnología y automatización hoy versus probablemente en los próximos años. O sea, ¿qué tal crees que la tecnología vaya a seguir ayudando, automatizando, haciendo más fácil el trabajo? Creo que al final yo lo siento como un framework de trabajo, ¿no? Un marco de trabajo, decir, aquí está mi tablero y aquí está donde me voy a ajustar, pero ¿qué buscar en esas tecnologías, además del costo que ya nos mencionaste? Ay, Dios, qué buena pregunta. Y bueno, César mete además un contexto de cómo seleccionar buenos proveedores cuando hay presupuestos limitados, ¿no? Oh Por my ejemplo, God, aquí yo sí, tenía una esto. pregunta, pero esa te la quise hacer muy específica. ¿Qué tanto invertir de cada peso que entra a un negocio en tecnología de cumplimiento, asumiendo que eres un negocio regulado, ¿no? Que eres un negocio que tiene que tener ciertos controles de riesgo? 1%, Wow, 2%. nunca me habían hecho esa pregunta, ¿eh? Déjame la checo con mi CFO para. Ay, sé que o sea, sé que no, es complicada, es complicada, porque creo que puedes tener una inversión fuerte al principio y después puede ser algo que you keep going with it, ¿no? Creo que al principio habría mucha inversión de esos pesos que entran, pero con la visión, o sea, quizás va a haber un 20, un 30% que inviertas para temas de compliance, para crear bases muy fuertes, sabiendo que ese costo va a disminuir en su momento, porque ya te armaste de sistemas y aplicaciones o tecnología que te van a permitir operar y crecer, ¿sabes? Entonces, saber que desde un inicio no vas a tener que contratar a 10 personas, porque con la tecnología que implementaste quizás puedes contratar 3 en donde puedas tener ya mayores resultados y mayor crecimiento y después quizás contratar esas 10, ¿no? Pero vas a contratar esas 10 porque ya creció tu negocio y también eres una empresa responsablemente que puede darle sueldos y una seguridad laboral a esas personas. Entonces, creo que al principio sería fuerte, no sé si un 20, un 30 sería exagerado y después de eso se disminuya, ¿no? De acuerdo con a dónde quieras ir. Yo creo que ese porcentaje siempre va a estar limitado hacia dónde quieres ir y cómo quieres llegar. Entonces, Interesante.
Yo creo, bueno, ahí voy a dar un comercial, pero justamente esta pregunta la trabajamos y la recibimos mucho en nuestra comunidad y creo que vamos a trabajar en hacer una siguiente sesión. Seguramente te vamos a hacer la invitación para que nos des tu Ay, gracias. perspectiva, pero estaría súper bueno seguir profundizando, ¿no? Porque justamente el balance al final en los negocios se reduce al impacto financiero. Y bueno, estamos ya en Sí. los últimos 90 segundos de este segundo tiempo. Entonces, me ¿Sí gustaría pasé a hacer la como un final o no resumen. pasé? Porque No, México no pasó. no, yo creo que tú estás del otro lado seguramente. Voy a hacer un resumen muy rápido, Elena. Después de eso, si quisieras agregar algo como una última conclusión, estaría perfecto. Creo que por acá estamos ya al 100 con las preguntas. Y pues con eso ya estamos llegando a la recta final. Tengo yo acá, hablamos mucho de entender la estrategia de crecimiento, la estrategia de los 5 años, la estrategia de largo plazo que tiene la compañía, identificar en dónde está y cómo, si es una startup, si es una empresa ya tradicional, si es una empresa tradicional o más antigua en un proceso de digitalización, o sea, qué herramientas, identificar ese proceso te va a ayudar a saber qué recursos se necesitan y ahí es donde entra el principio de proporcionalidad, ¿no? El entender qué tanto avance quiero yo en invertir en este proyecto porque lo necesita el negocio, porque hay impactos financieros, hay riesgos reputacionales, hay riesgo de pérdida de licencia, de operación, y es una evaluación de todo ese tipo de cosas. Y aquí lo más interesante es, creo que mencionaste dos cosas que lo simplifican mucho. Hacer un traje a la medida, y hay quienes les gusta un traje apretado y hay quienes les gusta un traje más flojito, creo yo. Sí, Y el otro es que el tamaño sí importa, ¿no? También el dónde esté la empresa y cuántos participen, creo que tiene mucha influencia en qué tanto vamos a ir trayendo estos temas de cumplimiento y las estrategias a la mesa. Creo que ahí después está este balance en el que hablamos en los últimos minutos entre el negocio, dónde opero, con quién opero, qué tanto tengo que cumplir, qué herramientas tecnológicas tengo, cuánto más o menos en porcentaje o en recursos tengo que invertir. Y la parte fundamental, que yo creo que es el factor X, que es el equipo, ¿no? Todo mundo debería entender y tener esta sensibilidad de la importancia y los riesgos que tiene el compliance y tomar decisiones con base en eso, o sea, que no se olviden en la toma de decisiones del día a día. Y me quedo con lo último que dijiste, que tú quisieras, y creo que es lo que todos los negocios deberíamos aspirar, a tener estrategias de compliance, de regulación, de cumplimiento más proactivas y menos reactivas. ¿Hay algo que quisieras agregar, Elena, para quienes nos están escuchando acá, para quienes van a ver esta grabación hacia el futuro? Algo que le dirías a tu yo de hace 5 años, tal vez, que estaba aprendiendo de hace 10 años, que creo que otros quisiéramos saber. ¿Con qué conclusión te quedas? a, a mí yo desde 5 años le diría que el compliance se ha puesto más divertido que nunca, que sigo aprendiendo muchísimo y que es un tema que me apasiona y que cual compliance se puede hacer tan dinámico, tan realista y tan efectivo como uno desee. Se podría decir que la imaginación es el límite, ¿no? Y yo creo que también él te desafía mucho a nivel personal sobre cómo negociarlo. Entonces, diría, láncense a platicar con sus negocios, comuníquense, sensibilicen acerca de su actividad de como compliance e intenten crear el programa de compliance que sus empresas necesitan, ¿no? Involucrando a todos. Y que muchas gracias por haber venido. Buenísimo, Elena. También ahí mil gracias. Y también todo lo que tocas está genial porque pues en MetaMap específicamente hacemos eso, ¿no? Somos una compañía que está enfocada hacia diferentes aspectos de las industrias, ¿no? Dependiendo también el stage, ¿no? Si son startups, si son compañías más robustas, si son algunos bancos, dependiendo, damos la solución que mejor les funciona, ¿no? Y aquí lo pueden ver, ¿no? O sea, pues en cuestión de cumplimiento, contamos con diferentes méritos, que son las verificaciones,
que como tú bien mencionabas, ¿no? Que son como listas negras, desde también identificar a un biométrico, también checar documentos. Hoy lo que buscamos ser y también lo que somos es una compañía que te da data, que tú puedas onboardear a tus usuarios y que tú puedas cumplir con todas las regulaciones, pero que al final tú puedas cubrir estos aspectos finos también en experiencia también de tus usuarios, de cómo también onboardearlos, de cómo ser un negocio, ¿no? Entonces, a las startups les podemos hacer un flujo desde lo más sencillo, ¿no? O sea, desde lo más inmediato hasta a un banco, a hacerle un flujo mucho más complejo que cumpla con todos los regulamientos. Entonces, en donde que estamos enfocados es en especializarnos en diferentes industrias y también en diferentes compañías. Y un punto tan importante también a todos los que nos acompañaron, que nuestro producto es totalmente flexible, o sea, lo que les decía, ¿no? Que se adapta de acuerdo a sus necesidades. También recuerdo que nos decía Cede, que también decía Laura, oye, pero yo soy una startup y no sé si va a tener a un officer que sea de cumplimiento. Bueno, con nosotros tú puedes empezar en 5 minutos, ¿no? O sea, tú puedes hacer ya compliance en un aspecto sumamente sencillo, con 5 minutos ya estás listo. También tenemos la cobertura pues, en toda la TAM, o sea, también si quisieran en un futuro también escalar pues, a diferentes regiones con un solo clic, también en cuestión de dashboard, también a modo de también lectura, somos una herramienta bastante sencilla. Nuestra integración, como les comento, pues puede ser en 5 minutos o puede ser una integración mucho más robusta como a un banco y les damos soporte a todos los segmentos, ¿no? O sea, desde compañías enormes, compañías chicas, compañías medianas. Creo que es un valor sumamente importante que los asesoramos. Hoy ya estamos con más de 600 clientes en toda la TAM. Entonces, bueno, pues hemos aprendido bastante sobre compliance y los podemos asesorar de qué manera cumplir con los puntos que hoy necesitan. Y en cuestión de tecnología, sumamente tan importante, ¿no? Vamos hoy es a que podamos desarrollar específicamente hacia tus necesidades. Hoy ya contamos con data bancaria, con data también de los empleados. Digamos que nuestra plataforma está pensada en ser la solución exacta a cada necesidad de todos los clientes, ¿no? Que sea Y el con traje a la esto medida, ¿no? Lo que es, platicábamos, Víctor, perdón. exactamente. Y también un punto que creo que es sumamente importante en experiencia de tal usuario, porque al final, o sea, tú cumples, pero es un negocio en el cual debes de tener también adquisición de clientes nuevos. Entonces, ¿de qué forma hacer este compliance que sea ligero, que sea con experiencia bastante sencilla, que la conversión sea también alta y que cumplas con todos los ángulos, ¿no? O sea, que tu negocio sea rentable, como tú bien comentas, que cumplas con la confianza y que ante pues, los reguladores estés bien. Entonces, los invito a todos los que estuvieron en esta plática, también a los que no, también agradecerles a los que les llegue también el correo con la grabación, también invitarlos a que también platiquemos y también encantados de también ayudarles, ¿no? Estamos enfocados a hacer una compañía de data, de compliance. Entonces, pues agradecerte también, Elena, les agradezco también a los invitados y les cedo la palabra a Ramón. Muchas gracias. Gracias, pues sumándonos a ese mensaje, Elena, nuevamente, muchísimas gracias por sumarte a esta charla casual, a este meta chat, como le llamamos nosotros. Me encantó, no sé si te sentiste igual, yo sentí que estuvo más fácil más relajado que el estrés que vivimos al mediodía con ese juego de México, Arabia Saudita, pero aquí estamos. Muchas gracias de nuevo por la participación. 100%. Muchas gracias a ustedes. Se los agradezco Muchas y gracias, espero verlos Elena. pronto. Fue un placer. Cuídense. Súper, pues Y a los para todo el invitados también, a resto la de los audiencia. invitados, como dice Víctor, estamos disponibles para ayudarles, para escucharlos, para compartir ideas. Por ahí les vamos a seguir invitando a los futuros Meta Chats del próximo año. Vamos a hablar de más temas. Ya salió un tema por acá para hablar de costos de implementación y cómo tener estos temas en la mesa y cómo tocarlos, además de
otros contenidos súper interesantes. Muchas gracias por asistir a todo el mundo. Saludos para todos. Suerte si alguno de los que están acá todavía siguen en el Mundial, pero que no nos distraiga porque todavía hay temas muy importantes que tenemos que sacar adelante. Gracias por venir y pues estamos en contacto.